necesidad de entender el significado tan importante que es la oración para la vida del creyente, esa arma poderosa que el Señor ha establecido para sus hijos. Pero yo, en realidad la tenía preparada la palabra, que iba a estar relacionada a la oración y a la importancia del creyente de basarse, de orar y velar en todo tiempo. Pero en realidad lo que voy a compartir, lo que voy a compartir en esta hora va a ser algo no como lo que tenía previsto, sino con algo que tiene que ver con el capítulo 11 del libro de Génesis. De hecho, no hace mucho tiempo que hemos compartido esta palabrita. La verdad que tenía, en realidad, me surgió la necesidad. No le puedo decir que Dios me cambió la prédica, ¿no? Pero sí, en realidad surgió la necesidad de poder compartir nuevamente esta palabra. Espero que los que la hayan escuchado no se aburran, y si alguno se aburre, aburrase. Quería compartir con esto. Me pasó algo muy curioso el día sábado. Y resulta que yo me levanté el día sábado y me cambié, me puse mi ropa de trabajo como siempre lo hago para ir a trabajar, para recibir un auto que tenía que recibir. Y la Cristina estaba ahí parada al lado mío y me dice, ¿qué vas por aquí? ¿Qué estás por hacer? Y no, le digo, me tengo que ir a trabajar porque tengo que recibir un auto. Ay, dice, te tenés que ir a recibir un auto, pero hoy es sábado. Entonces agarro y le digo yo, no, hoy no es sábado, hoy es viernes, le digo. Entonces ella me mira y me dice, no, hoy es sábado. Entonces yo le discutí y le digo, es viernes hoy. Entonces ella me mira y como ya su mirada en medio como que me daba la sensación de diciendo, me miraba con una cara como diciendo, la cosa está complicada. La cosa está más grave de lo que parece. Y yo insistentemente le decía, hoy es sábado y tengo que esperar a y me decía, ¿me está diciendo en serio? Entonces yo pensé y digo, si le digo que le estoy diciendo en serio, pasado mañana mi interna. Si le digo, no, era un chiste, le estoy mintiendo. Entonces me hice el sonso ahí y me dice, ¿por qué no te fijas en el almanaque? Me fijo en el almanaque y sí, era sábado. Era sábado. No, ahí sí te hablaba, ahí sí te hablaba. En ese momento era sábado. Era sábado y digo, qué tremendo, ¿no? Así que rápidamente tuve que recurrir al almanaque, ¿no? Para poder saber a dónde estaba perdido. Hermano, si me encuentra por Lagunilla deambulando de la mano de Walter. Usted, por favor, agárrennos de las manos y métannos de nuevo en la iglesia, hermano. No haga como alguien que me dijo una vez, yo te prometo que cuando vos seas viejito, yo me voy a encargar de irte a buscar, de llevarte, de traerte, de llevarte a comer. Se desaparece a veces la que me había prometido no cumplió absolutamente nada. Hermano, quiero compartir con ustedes el libro de Génesis capítulo 11, versículo 1. Y ¿sabes qué? Mientras pensaba en todos estos acontecimientos, después le voy a contar la historia de la media colgada en el hombro. Eso también fue grave. Otro día se lo cuento. Mientras pensaba en esto, digo, la única forma de no estar perdido, hermano, es cuando recurrimos a la palabra de Dios. Si no querés estar perdido y querés estar cronológicamente bien parado en la idea del propósito que Dios tiene para tu vida, lo mejor que hay es poder recurrir al almanaque de Dios, porque sabes que en el almanaque de Dios no hay margen de error. En la palabra de Dios no hay verdaderamente margen de error. Y esto está bueno porque me encanta lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Se acuerdan ese pasaje tan conocido? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y si lo reconoces en todos tus caminos, dice, Él enderezará tus veredas. Hermanos, muchas veces nos preguntamos el porqué de ciertas cuestiones. Muchas veces nos preguntamos el porqué a veces de esas excesivas cargas que llevamos. Y la realidad es que en esa situación o por qué de pronto hay cosas que no se resuelven en nuestras vidas, la situación real del porqué de tantas respuestas, de tantas preguntas, se encuentra precisamente en esta realidad. Es porque muchas veces seguimos apoyándonos en nuestra propia prudencia.
muchas cosas de las que no podemos resolver, muchas cosas de las cargas pesadas que extra llevamos, es precisamente porque a veces somos insistentes en estar parados sobre nuestra propia prudencia, es decir, sobre nuestro propio pensamiento, sobre nuestra propia idea, sobre nuestro propio juicio. Y cuando nosotros nos paramos sobre esta realidad personal de mi vida, empiezan los problemas. ¿Y sabes qué? Gran parte de estas cargas que muchas veces llevamos se debe a que muchas veces excluimos a Dios de nuestras vidas. Excluimos a Dios de nuestras vidas, excluimos a Dios de nuestros planes, excluimos a Dios de nuestros proyectos. Y cuando esto ocurre, empiezas a transitar un camino literalmente de soledad. Y ahí empiezan las consecuencias. Cuando nosotros nos esforzamos en excluir a Dios, ¿sabes qué? Hay una realidad. Y esa realidad es que todos los esfuerzos que vos emprendas fuera, alejado de Dios, a Dios al margen, hay como una especie de amuleto para que cuando las cosas no funcionan bien, de pronto nos abrazamos ahí por emergencia, empiezan los problemas. Esa no es la idea de lo que Dios ha planteado y ha planeado para nuestras vidas. Por eso, fíjate lo que dice Génesis capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Lo tenían a Dios, la misma palabra, había unidad dentro del pueblo de Dios. Pero aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y sabes qué dice que pasó? Se establecieron allí. Hasta el momento Dios los había guiado de un lado a otro. Dios le había dicho, vamos a parar acá, vamos a acampar acá, vamos a seguir para allá, vamos a ir, vamos a venir. Pero en ese momento, ¿sabes qué? Les pareció todo esto, les pareció bueno, barato y bonito. Entonces no tuvieron la mejor determinación y decisión que decir, estamos un poco cansados de deambular por el desierto, de deambular por acá, por allá. ¿Cuál es el problema si de pronto empezamos a echar raíces? Mira el lugar que está ahí. Y se juntaron 2 o 3 y dijeron, sí, puede ser, no está mala la idea. Pero apareció otro que a lo mejor dijo, no, escúchame, el tema es así. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Esto es una decisión personal. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿será beneficioso? Pero ¿sabes qué? La historia termina diciendo que ellos se establecieron allí. Verso 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosamos con fuego, y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en el lugar de la mezcla. Verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver qué es lo que estaba aconteciendo, para ver lo que estaba sucediendo en la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Sabe lo que estaba diciendo? El pueblo es uno. No se habían unido para glorificar a Dios. No se habían unido para seguir la dirección de Dios. No se habían unido para ver cuáles eran los propósitos y los planes que Dios tenía a futuro. Se habían unido simplemente para desobedecer la voluntad de Dios. Y en esa desobediencia, hermano, hubo consecuencias. Y dijo Jehová, es aquí el pueblo uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y fíjate, lo más grave de todo, nada, termina diciendo, les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Yo pensaba en esto. Hay veces, hermanos, que cuando no les damos la oportunidad a Dios que direccione nuestra vida conforme a su voluntad, empezamos a encerrarnos en nuestra propia idea, en nuestro propio formato, bajo nuestra propia filosofía, y cuando empezamos en esta decaída o en esta decadencia espiritual, termina endureciéndose de alguna manera el corazón. ¿Y sabe qué terminamos haciendo? Terminamos haciendo lo que no debemos. Ahora pues, dice el verso 7, descendamos y confundamos allí las lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así fue que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar esa ciudad, dejaron de edificar
la ciudad. Cuando retrocedemos un poquito al capítulo 9, vemos en el capítulo 9 cómo verdaderamente Dios dice que bendijo a Noé y a su descendencia. Pero lo bendijo por algo muy especial. ¿Y sabés qué era que tenía especial? La Biblia dice que Noé era un varón justo delante de la presencia de Dios. Pero aparte de ser justo delante de la presencia de Dios, dice que él era perfecto. ¿Y perfecto en qué? ¿Sabes qué? Perfecto en la obediencia y en hacer claramente la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios le da las directivas de todo, Él cumplió a rajatabla, palabra por palabra, sin importar lo que el mundo decía, lo que el mundo criticaba, lo que el mundo se burlaba. Él simplemente hizo la voluntad de Dios. Y fue tan perfecta esa relación de entender lo que Dios había establecido para su vida, que dice que ese varón perfecto que anduvo parado en esta tierra caminó con Dios. Esa es la idea, hermanos, que caminemos con Dios. Pero para poder caminar con Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios, tal cual Dios nos habla. No podemos jugar a ser cristianos. O somos verdaderamente del Señor, o somos o no somos. Esta es una realidad que nosotros no la podemos negociar. Para Dios no existe las medias tintas. Lo real es que Dios dice que le bendijo y le dio órdenes. ¿Qué le dijo? Fructificad, multiplíquense y llenen la tierra. Y ahí aparecieron sus hijos. Y esto durante 350 años la población creció en una forma descomunal. Pero ¿sabes qué? Algo aconteció. Y lo que aconteció fue que en un momento determinado, todas esas o parte de esas generaciones empezaron a olvidarse de Dios. Empezaron a excluir a Dios, diciendo: Señor, no te necesitamos. Es hora de empezar a tomar mis propias decisiones. Es hora de empezar a hacer lo que a mí me parece. Es hora de que de pronto, bueno, yo tenga la libertad que necesito. Y cuando esto empezó a acontecer, hubo un problema gravísimo. ¿Sabes qué? Verso 2, que dice que hicieron. Aconteció que cuando salieron del oriente, allá en una llanura, y ahí en la tierra de Sinar, se establecieron allí. ¿Sabes qué? La pregunta es esta: ¿dónde estaba Dios en el plan que ellos estaban haciendo como estrategia para radicarse en un lugar en donde Dios no se lo había permitido? Pero también es la pregunta para mí y para cada uno de nosotros, hermanos: ¿en dónde entra Dios en el plan de nuestras vidas? ¿A dónde entra Dios en los proyectos de vida que vos tenés para vos? ¿Está verdaderamente Dios en los proyectos de tu vida? ¿Está realmente Dios en cada decisión que vos vas a tomar de tu vida? ¿Está realmente Dios cuando te sentás a aconsejar a alguien en donde de pronto vos sos un referente en lo espiritual y tu obligación es llevarle la palabra para que esa persona pueda verdaderamente entrar en el conocimiento de la realidad y poder experimentar lo que representa la vida en Cristo Jesús? ¿Está verdaderamente Dios cuando de pronto nosotros planificamos cada situación de nuestra vida? ¿Está Dios cuando de pronto nosotros planificamos un negocio? ¿Cuando de pronto nosotros estamos pensando en nuestro matrimonio? ¿O cuando alguien está pensando en formar el día de mañana un matrimonio? ¿Está Dios en cada decisión de nuestra vida? Ayer a la noche, hablando con una persona, me dice: tengo la posibilidad de abrir un negocio y estoy esperando que salga un dinero, y si Dios quiere tengo pensado lo que voy a hacer. Pero ¿saben qué? Me llamó la atención lo que dijo: pero yo ruego a Dios de que ese negocio que yo vaya a hacer sea de bendición para mi vida y para la vida de los otros, porque lo que menos quiero es que si ese negocio crece me vaya a distraer de las cosas de Dios. Si tiene que ser, que sea. Pero si no tiene que ser, no sea. La propuesta comercial que tiene es espectacular, hermano. La propuesta comercial que tiene es espectacular. Pero me encantó esta realidad. Si es la voluntad de Dios y va a ser de bendición, y no va a ser para que yo me aparte de la realidad de Dios, que el negocio sea, sino que el Señor cierre las puertas y veremos para dónde vamos. Eso se llama, hermano, entender el plan de Dios en nuestra vida. Eso se llama ser dependiente de la realidad de Dios en nuestras vidas. Hermanos, cuando dejamos
a Dios fuera de nuestro plan, cuando dejamos el plan de Dios, empezamos a vivir una vida errática, perdemos. Y cuando tomamos decisiones individuales, hermano querido, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas, ¿sabes por qué? Porque empezamos a hacer una construcción con nuestras propias ideas. Y al principio es insignificante esa construcción, es una torrecita chiquita así. Pero cuando le empiezo a dar rienda suelta a mis pensamientos, a mi ideal, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece, me levanto a la mañana y me miro en el espejo y creo que todo lo que digo y todo lo que hago tengo razón. Empiezo a edificar una torre cada vez más grande que se termina transformando en una muralla en donde no me deja ver hacia el otro lado. Y ahí empiezo a tener verdaderos conflictos. Hermanos, cuando de pronto empiezo a tomar decisiones infundadas en mi propio criterio, por encima del criterio de Dios, lo único que logro es confusión. Y como consecuencia de esa confusión, me empiezo a alejar del eje de la realidad de Dios. Y cuando me empiezo a alejar del eje de la realidad de Dios, empiezo a desobedecer los principios que Dios establece para mi vida. A veces me doy cuenta y otras veces es imperceptible, pero cuando reacciono, estoy ya viviendo una vida de desobediencia al plan de Dios. Y cuando vivimos una vida de desobediencia al plan de Dios, las consecuencias son graves. ¿Y sabes por qué? Porque las promesas de Dios quedan desafectadas en mi vida. Si hay algo que Dios no premia es precisamente la desobediencia. Entonces, cuando yo le soy obediente, ¿qué dice Dios? Que Él me quiere proveer, que Él me da de su provisión, que Él me da de su protección, que Él, todas las promesas que Dios ha establecido son para que me cumple. Pero vos te acordás lo que dice ahí Mateo: busca primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás, dice, yo te lo regalo. No tenés que hacer sacrificios y esfuerzos grandes por lograr todo lo que viene después. Es primeramente buscar el reino. Y yo todo lo demás, todo lo que tiene que ver con tu vida, todo lo que tiene que ver con tus proyectos a futuro, dice el Señor, yo te lo voy a dar. Yo te lo regalo, dice el Señor. Pero la clave será siempre buscar de la realidad de Dios. Dios quiere bendecir verdaderamente nuestras vidas. Desobedecer la realidad de Dios acarrea graves problemas en todo tipo de situación. En lo emocional, en lo físico, en lo secular, en lo natural. Termino afectando a quienes me rodean. Hermano, hay un precio muy grande sobre la desobediencia, por eso es tan importante y me encanta la insistencia de Dios permanentemente y constantemente animándonos a la obediencia. Sé obediente. Mira, los esfuerzos y los sacrificios de venir todos los domingos, dice Dios, no son suficientes. Prefiero un corazón rendido, dice, a mis pies. Prefiero un corazón rendido a mi voluntad que todos los esfuerzos y sacrificios que quiera generar. Esta es la realidad de Dios, que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso me encanta Juan capítulo 15, versículo 4, cuando Él dice: separado de mí, nada podés hacer. Y ¿sabes qué? Ese versículo enfatiza la total dependencia del creyente en nuestro Señor Jesucristo para llevar frutos espirituales. Pero no solamente para llevar frutos espirituales, sino ¿sabes para qué? Sino también para realizar cualquier obra que agrada a Dios. No es un chiste vivir la realidad de Dios. Hay lujos de los cuales no nos podemos dar. Hay lujos que no nos podemos dar. Yo cada día de mi vida necesito estar en oración, es limitar mi vida solamente a la voluntad de Dios. Necesito todos los días controlar mis emociones y que sea verdaderamente el Señor el que controle mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo le doy rienda suelta a mis pensamientos o a lo que yo creo, hay veces que, como siempre decimos, y es una frase que la van a escuchar muchas veces en mí, tengo que tener cuidado de lo que hablo, de lo que suelto de mi boca, porque tengo que pensar las consecuencias que va a tener o el impacto que van a tener las palabras de lo que yo quiero decir. Porque ya no se trata de mí, se trata del amor al prójimo. Porque ya no se trata de mi casa solamente, se trata de la obra de Dios. Y la obra de Dios de la cual sos parte, hermanos, tiene que ser la obra inmaculada. Dios establece y dice que Él va a venir a buscar a la iglesia. Y los responsables de forjar esa iglesia sin mancha, los responsables de forjar esa iglesia sin arruga, hermano, no es el muchacho del lado, no es el almacenero del frente. Sos vos
con tu vida espiritual delante de la presencia de Dios, buscando de cada día que el Señor pula, limpie todas nuestras cuestiones para ser verdaderamente el prototipo de iglesia en la cual Dios va a venir a buscar. Pero ¿sabes qué? Lo triste de toda esta realidad es que no solamente querían construir una torre, sino que también querían independizarse absolutamente de Dios. Y eso es lo que a veces, hermanos, no nos damos cuenta. Que hay veces queremos independencia de parte de Dios. Como decíamos recién, nuestros propios pensamientos, nuestras ideas, nuestras decisiones, nuestras determinaciones. Yo soy así, yo creo así, a mí me parece así, y como me dijo alguien, yo soy así, el que no le gusta que no me mire, porque yo no voy a cambiar. Y hermano, cuando un cristiano dice que no está dispuesto a cambiar, tenemos un problema. Porque dice la palabra de Dios que yo ya no puedo vivir sometido a lo que a mí me parecía. Yo puedo tener muy mal carácter, pero el mal carácter ahora está dependiendo de la voluntad de Dios y es el Señor administrando ese carácter. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces yo ya no puedo inclusive ni siquiera reaccionar por impulso. Y si esto fuere rápidamente, yo tengo que arreglar las cosas delante de la presencia de Dios. Y si yo tengo algún conflicto con mi hermano, rápidamente lo tengo que resolver. ¿Sí? Porque dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo muchas veces a lo largo de mi vida he cometido errores y le decía, Señor, no me des paz hasta resolver ciertas situaciones con mi esposa. ¿Y sabes qué? El Señor no me daba paz. Y aunque yo creía, y a veces hasta inclusive me hacía el duro delante de la presencia de Dios para decir, no, la razón es mía. Y el Señor no me daba paz, ¿no? Y a mí rápidamente el Señor me quita el sueño en forma instantánea y paso la noche, hermano, en vela, sin poder pegar un ojo. Y cuando el otro día me despierto, voy y pido perdón por lo que hice, por lo que dije, por lo que no tendría que haber hecho. Y viene una paz sobrenatural, porque esta es la idea del cuerpo de Cristo. Esa es la idea de parte de Dios, de que nosotros entendamos que la propuesta de Dios para nuestra vida es perfectamente superadora. Y es la obra de Cristo y somos el cuerpo de Cristo. Por eso cuando un hermano está en un conflicto, la iglesia completa se duele. Porque este es el formato de lo que Dios verdaderamente ha establecido. No solamente construyeron una torre para independizarse de parte de Dios, sino también, ¿sabes qué? Querían verdaderamente construir sus propios destinos. Querían solamente administrar el propio y sus propios destinos hacia el futuro. Bueno, le escuchaba hoy en estos días falleció esta chiquita, la locomotora Olivera, ¿no? Una chica que cuando ella contaba acerca de cómo fue su infancia y todo, vemos a una persona realmente cómo surgió de una vida de sufrimiento, una vida muy dura desde su niñez, adolescencia, juventud. Practicó el boxeo inclusive para poder hacerle frente a su marido, que era el golpeador número uno. Y vemos toda esa motivación continua y constante de superación para poder enfrentar la realidad de la vida. Y la realidad es que era un ejemplo de vida, cómo ella luchaba, y en los reportajes decía, no, uno no tiene que estar deprimido, uno tiene que estar adelante. Pero ¿sabés qué? Lo curioso fue cuando le preguntaron, ¿vos crees que hay una vida después de esta? Entonces ella dice, no, esas son todas macas. Ella dice, esos son todos versos, eso no existe, la vida es acá y después de la muerte no hay absolutamente nada. ¿Y saben qué? Pensaba en esto, digo, una persona que verdaderamente luchó y tuvo una actitud superadora y superó todos los obstáculos a lo largo de su vida, no pudo superar el pensamiento de la inexistencia de Dios, de la existencia de Dios. Y ese es un problema que tiene el ser humano. Nos cuesta entender y nos cuesta. Podemos superar todos los obstáculos, pero hay veces que no podemos superar ciertas ideas que nos forjamos en nuestras vidas y que tienen que ser cambiadas y transformadas por el Señor para que el Señor trabaje sobre nuestras vidas. Creo que el peor enemigo y el peor tropiezo para nuestras vidas son nuestros propios pensamientos. La realidad es que cuando de pronto nosotros nos desviamos de la realidad de Dios, terminamos fracaso, terminamos en frustración, en desilusión y en decepción. Hermanos, tengamos cuidado con lo que el mundo te ofrece.
Porque ¿sabes qué? Hay una realidad. Y yo no necesito, ella me acuerdo en una entrevista, dice, ¿vos conocés a alguien que haya vuelto para contarte que existe algo en más allá? Bueno, no, decía él, ahí no. Entonces te das cuenta que no existe nadie. Pero yo no necesito esperar que alguien venga de más allá. Para mí es suficiente creer el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección para darnos vida. Y Él me garantiza de que ese día, así como lo vivió Él y como lo experimentó, cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor, un día nosotros partiremos de esta tierra si el Señor no viene antes, pero un día tendremos el privilegio nuevamente de levantarnos delante de la presencia de Dios con un cuerpo glorificado y poder vivir eternamente, por el cual es el diseño de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Esto es lo espectacular. Esta es la esperanza que tiene el ser humano parado en esta tierra. Por eso cuando alguien parte, bueno, a veces sentimos el dolor, la tristeza de alguien que se nos fue, pero cuando está en el Señor, lo único que podemos decir es simplemente hasta luego, porque dentro de un rato nos vamos a encontrar para seguir disfrutando de lo que representó la iglesia aquí en la tierra, pero de lo que representará ya la iglesia en el futuro, hermano, todos unidos en Cristo. Amén. Hermano, ¿cuánto vale el pensamiento y la idea de lo que verdaderamente Dios ha planeado para la vida de cada uno cuando se aferran a su voluntad? No necesito experimentar otra cosa, nada más que poner mi fe y direccionar en el Dios poderoso, quien creó todas las cosas, que todo lo que Él ha prometido para los que le aman será perfectamente gratificante y un día se llevará a cabo. Por eso Romanos 14 dice, porque escrito está, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ante mí se doblará, dice que toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Vamos, yo pensaba en esto y digo, Dios mío, cuando me toque rendir cuenta de cada palabra que yo dije, digo, Señor, espero que el Señor se olvide, porque yo con la memoria frágil que tengo me olvido, y espero que el Señor tenga ese tipo de memoria igual que la mía, porque digo, Señor, ayúdame y ayúdame a generar cambios en mi vida, ya ayudarme a perfeccionar en mi vida espiritual, para que cuando yo llegue a tu presencia, lo único que pueda decir es, Señor, aquí traigo algunos frutos por la estadía y el privilegio que tú me diste por estar parado en esta tierra. Este es el anhelo de cada uno. Tarde o temprano vamos a rendir cuenta, hermano. Ojo con aceptar la propuesta del mundo como regla de oro, porque la única regla de oro que existe es la regla que Dios ha planificado para la vida de cada uno y para todos aquellos que creen en su nombre. Versos 3 y 4, fíjate lo que dice. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo, cozamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en el lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre y cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermano, ¿cómo estamos construyendo nuestra vida en lo espiritual? ¿Cuáles son los materiales, como siempre decimos, con lo que estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿Estoy construyendo mi vida espiritual con la palabra de Dios? ¿Estoy construyendo mi vida espiritual en una constante y continua oración? Estos últimos 15 días, como nunca, por lo menos en nuestra vida, hemos estado medio flojos de trabajo. Y bueno, ya me empezó la preocupación porque uno tiene ciertos vencimientos, ciertos gastos fijos y bueno, ya nos empezamos a preocupar y bueno, y hay que confiar en el Señor y los vencimientos se van cumpliendo y no estamos cumpliendo. Yo decía, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y empezaba a pensar, Señor, he cometido algún pecado, Señor, te pido perdón por los pecados, Señor, pero necesitamos el trabajo, que negro, que no, que me empezó a volver loco pensando. Quería comer una pizza a lo de la Biblia, pero la pizza de la Biblia no fía. Ni siquiera eso, y a mí me agarraba el ataque. Pero ¿sabes qué? Yo digo, bueno, gracias al Señor. Pero recibe tarjeta. Sí, no había pagado la tarjeta todavía, se me habían pasado todos los vencimientos. Me iba a llamar a la policía, la vi si le daba la tarjeta de vencimiento. Entonces digo, no puedo ni siquiera ir a visitar ahí a nuestra amiga, ¿cómo vamos a hacer ahí? Y preocupado, pero ¿sabes qué? Durante todos esos días me sirvió para despertarme a las 4 de la mañana por las preocupaciones de los vencimientos y de esto y de aquello otro, para poder orar y para poder leer la palabra. Y después termino diciendo, Señor, mira, gracias por este tiempo que tú nos das de ocio, por así decirlo, porque me sirve para ponerme a cuenta con la realidad de Dios. Porque ¿sabes qué? Por ahí cuando estamos muy exageradamente cargados de trabajo, no me levanto tan temprano.
Pero a veces necesita el Señor, se ve que, ¿sabes qué? Necesita reajustar algunos tornillos para darnos cuenta acerca de la importancia que es estar buscando de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque necesito buenos materiales para la edificación de mi vida espiritual. Porque si no edifico mi vida espiritual con los planes, con las herramientas, con los materiales de la palabra de Dios, voy a vivir cometiendo errores. Voy a vivir cometiendo errores, pero esos errores no solamente son en lo personal, en lo propio mío, sino que termino a veces en esos errores preocupando y cometiendo errores e influenciando en el error a otros. Por eso es tan importante pasar tiempo de oración, por eso es tan importante pasar tiempo en la palabra de Dios cada día de nuestras vidas. Necesitamos construir constantemente nuestra vida con la palabra de Dios. Por eso, 1 Juan 2:3, fíjate lo que dice: y sabemos. Esta es la evidencia verdaderamente de cuando andamos en el camino de Dios y sabemos que le conocemos. ¿De qué forma? Si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, ¿qué es lo que dice que hay? Hay el amor de Dios. Y en ese amor de Dios es en donde dice: Él va perfeccionando mi vida, porque sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Te das cuenta? No puedo andar como yo quiero. No puedo andar como a mí me parece. Yo ya no actúo por impulso a pesar de mi forma de ser, a pesar de mi carácter, ya no. Ahora, esa forma de ser tiene que estar reajustada a la voluntad de Dios. Ya es Dios quien va manejando mi vida y direccionando mi vida conforme a la realidad de Dios. Y cuando Él domina todos los aspectos de mi vida, la vida es totalmente diferente. Y ahí empezamos a desarrollar músculos espirituales. Ahí empezamos a desarrollar frutos, que es lo que Dios demanda de cada uno. Dios demanda de cada uno que llevemos frutos, y dice la palabra muchos frutos. Pero para llevar muchos frutos es necesario que sea verdaderamente el Señor el que domine nuestras vidas. Hermanos, ¿cuáles son las voces que de pronto a veces escuchamos para la edificación de nuestras vidas? Porque hay voces de mi interior que me dicen cualquier cosa, pero también puede haber voces externas que me dicen cualquier cosa y me terminan llevando hacia el lugar equivocado y me terminan haciendo tropezar. ¿Cuál es la voz que verdaderamente escuchamos? Hermanos, tenemos que tener serios cuidados. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en la era del relativismo moral. Vivimos en una época del relativismo moral, en una época en lo que apenas es imperceptible lo bueno de lo malo. Bueno, no tiene tanto de malo que yo haga tal o cual cosa. Bueno, no tiene de malo esto. De hecho, todo el mundo lo hace. De hecho, hasta yo conozco cristianos que lo hacen. No, hermano, tengamos mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque existen enormes zonas grises. Y para Dios no existe el gris. Para Dios es blanco, es negro. Para Dios no existe una medianera ahí entre sí, entre no, y que si se me caigo, y bueno, ojalá que me caiga para el lado de la medianera. No. Estamos rodeados de zonas grises, hermano, pero la realidad es que la mayoría de las personas quieren decidir por sí mismos qué es bueno y qué es importante. ¿Sabes qué? El ser humano no está para decidir ni lo que es bueno ni lo que es importante. Para lo que está preparado y diseñado el ser humano es para seguir en obediencia a la voluntad de Dios. Porque todo lo que yo decido fuera de la voluntad de Dios, hermano, termina en un error. Todo lo que yo decido fuera del propósito de Dios termina verdaderamente en un error. Hermano, tenemos que tener serios cuidados de todo esto. Versos 5 y 6, 7, fíjate lo que dice, ya vamos terminando. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y esto fue lo triste, nada les hará resistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla del
compañero. Hermano, el problema de Babel no radicaba solamente en las diferencias de idioma. El problema de esta construcción no solamente radicaba en las diferencias de idioma, sino también en la variedad de pensamientos. Pero no solamente era el problema de la variedad de pensamientos, sino también de mentalidad, de intenciones y motivaciones que llevaron a esta terrible decisión. Cuando cada uno busca su propia opinión y lucha por sus propios intereses, hay disensión. Cuando yo lucho por mis propios intereses, cuando yo lucho por mis propias cuestiones, hay disensión. ¿Y sabes lo que significa? Que hay divergencia en esa disensión. Pero no solamente hay divergencia, sino, ¿sabes qué? Hay desaprobación. Pero no solamente hay desaprobación, sino también hay malos entendidos. Pero no solamente hay malos entendidos, y fíjate cómo es la lista, sino que también, ¿sabes qué? Termina en discordia. Hermano, tengamos cuidado de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Que mi matrimonio funcione, que mi negocio funcione, que la obra de Dios funcione verdaderamente como el Señor quiere. Ahora, debemos dejar de construir nuestro propio mundo. Tenemos que dejar de construir nuestras propias fortalezas, nuestros propios planes individuales, para verdaderamente darle lugar a Dios, para que de pronto cada uno de nosotros entienda que sos el personaje ideal para cumplir el propósito de Dios. Sos el principal actor para la obra de Dios, pero es necesario que nos encontremos en esta postura. Es muy necesario que nos encontremos en esta postura que el Señor nos manda en el día de hoy. Hermanos, tengamos cuidado y vamos concluyendo. 8:9 termina diciendo: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Lo que ellos pretendieron convertir, ¿sabes qué?, en un monumento para ser reconocido a los esfuerzos humanos, ¿sabes qué?, se transformó en un símbolo de orgullo, de autosuficiencia y castigo. Eso es lo que tiene que ver con la autosuficiencia. Hermano, que lo que cada uno de nosotros podamos construir en nuestras vidas sea símbolo y realidad verdaderamente, ¿sabes de quién y de qué? De un corazón rendido a la voluntad de Dios. Que podamos cada día cumplir los propósitos de Dios para su gloria, para su honra, para que cuando Dios de pronto mire desde el cielo pueda decirnos, ¿sabes qué? Lo que dice Mateo: y se oyó una voz desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese es el mayor logro, ese es el mayor propósito que Dios ha establecido para la iglesia. Ahora yo tengo que apropiarme, yo tengo que poner en práctica esta realidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay, como dijimos recién, un pensamiento personal sobre cada una de las cuestiones y no está guiado por la voluntad de Dios, empieza a haber divergencia, empieza a haber complicaciones. Y ¿sabes qué? La iglesia en este tiempo, hermano, no puede darse el lujo de caer en el error. Cuando vimos a nuestro presidente visitar la iglesia allá de Chaco, una de las iglesias más grandes, hermanos queridos, ¿quieren que les diga lo que pasó? Fue un despropósito. Y la iglesia, tristemente, hermano, la iglesia cristiana protestante de la República Argentina, hermanos, terminó siendo realmente, en boca de los mundanos, una aberración. Ahora, para que un día nuestro presidente venga a este lugar, que le podamos dar quizás no la posibilidad a lo mejor de la mejor edificación o la mejor construcción posible, pero que verdaderamente le podamos dar palabra eficiente de un Dios poderoso, y que nuestro testimonio verdaderamente sea resplandeciente, para que nuestra Argentina pueda ver y creer que la historia es
y la victoria es de quienes realmente buscan y viven la palabra de Dios acabadamente. Mientras el coro va pasando, vamos a despedirnos con una oración. Y no se olvide, hermanos, de esto, de la importancia de poder estar cada día de nuestras vidas sometiendo nuestra voluntad a la propuesta que Dios tiene. Si hay algo para cambiar, este es el momento. Si hay algo de los cuales yo tengo que retroceder, ¿y cuál es el problema? Si de pronto aún tengo razón, ¿y cuál es el problema? Escuchaba el testimonio de un pastor que su esposa tenía un problema severo en su cabeza. Ella tenía Alzheimer. El caso es que en un momento determinado su esposa le dice que acomode tal cosa, entonces él va y le da para que ella lo acomode, y resulta que ella después se olvida a dónde lo había puesto. Entonces viene enojada y le dice: ¿por qué no me diste lo que me tenías que dar, que te dije que me lo dieras? Y él sabía perfectamente que se lo había dado y le podría haber recriminado, pero ¿sabes lo que decidió hacer? Le dijo: tenés razón, yo me olvidé de darte. ¿Sabes qué? Eso se llama la fragilidad de un hombre de Dios hacia su prójimo, en este caso hacia su esposa. Que tengamos la misma empatía por la vida de cada uno. ¿Sabes por qué? Porque el futuro no es mío, el futuro es de ellos, el futuro es de los más chiquitos. Y ¿sabes qué? Yo tengo que, ¿sabes qué? Esmerarme hasta el último día de mi existencia por hacer sendas derechas. Porque el mundo está retorcido y recontratorcido, pero mi obligación es hacer sendas derechas para que mi testimonio, para que el testimonio de la iglesia de Lagunilla 3374 se reivindique en el futuro de nuestros hijos. Amén. Oramos. Padre,